nuevo horizonte. Un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días hábiles les decimos, clave la sintonía en el 960 en nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas, y quienes hablan en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, señor Alejandro Cruz. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Historia Activa. Nuevamente aquí para compartir con ustedes un día más histórico de nuestras vidas. Como siempre decimos, nos pueden llamar al 423-3822. También nos pueden dejar mensajes grabados al 425-7931. Mensaje de texto o SMS al número 156-515-522, que es el celular de Radio Nacional, la radio pública. Nos pueden escribir a historia-activa@yahoo.com.ar. Nos pueden leer a través de www.netlog.com/historiaactiva. Allí están nuestros blogs. Nos pueden escuchar a través de internet en la web www.radionacional.com.ar, en las emisoras LRA6 Radio Nacional Mendoza, o bien nos solicitan amistad en nuestra página de Facebook, donde a la fecha contamos con 136 amigos fieles, a los cuales les agradecemos por su permanente confianza, compañía y contribuciones que lo hacen siempre y muy regularmente. Así que muchas gracias a todos ellos. Bueno, hoy día vamos a terminar la gobernación de Carlos González Pinto y vamos a continuar en esta secuencia de gobernadores constitucionales, que son los gobernadores, como hemos colocado en nuestro portal de Facebook, son los gobernadores considerados como los gobernadores de la época post-terremoto, es decir, son los gobernadores reconstructores de la provincia de Mendoza. Porque no debemos olvidar que nuestra provincia padeció, toda la provincia, el terremoto del 20 de marzo de 1861. Todos los departamentos existentes en aquella época también cayeron, eso hay que tenerlo bien presente, por lo tanto había que reconstruir. Y están dentro de un periodo nacional llamado de la Organización Nacional, que es la época post-constitucional. La época post-constitucional es justamente la que sigue a la promulgación y sanción de la Constitución Nacional y después a la Constitución de la provincia de Mendoza en 1854. Había dicho Alejandro ayer que, bueno, este gran estadista que fue Carlos González Pinto tuvo que vérselas también con un déficit presupuestario muy grande. Y bueno, dueño de una hermosa casa de la cual hablamos ayer, porque él había padecido en el terremoto que un muro se le cayera encima, ¿sí? Y de ahí fuera proclive a las construcciones más sólidas, ¿no? Y bueno, en esa casa murió en el año 1916. Era uno de los grandes estadistas reconstructores de Mendoza y bueno, aquí le rendimos honores también a Carlos González Pinto porque puso lo que había que colocar, ¿no es cierto?, para orientar esta reconstrucción de la ciudad, que no era un tema fácil, ¿verdad? No, y vamos a decir que fue también uno de los grandes empresarios del vino que hubo aquí en Mendoza, y la herencia cultural y comercial aún prevalece. Es una de las pocas marcas y bodegas que en la actualidad subsisten a su fundador, que fue este ex gobernador Carlos González Pintos. Esta bodega es la más antigua de Mendoza y aún al día de la fecha sigue en manos de sus descendientes. Parte del edificio de esta bodega data del año 1856 y alberga un museo vitivinícola y familiar, y sus bienes fueron declarados Monumento Histórico Nacional en el año 1999. La marca emblemática de la casa es la aún vigente Panquehua, claro. ¿Sí? Que es la homónima del distrito de La Será, donde se encuentra en la calle Luján sin número de ese distrito.
La historia empresarial comienza en el año 1825 cuando el padre de Carlos, Benito González Milleiro, adquirió un fundo en Panquegua, se dedicó a criar ganado para comerciar con Chile y Bolivia y hasta 1840 plantó vid criolla y empezó a elaborar vinos que viajaban a Buenos Aires y el centro del país. Al morir su padre, a Carlos le tocó este terreno, donde en 1856 se construyó el primer edificio destinado exclusivamente a establecimiento de bodega. Alternando con el mandato, siguió con la actividad e implantó cepas Malbec, por ejemplo. En 1896 levantó el segundo cuerpo de bodega y contrató al enólogo italiano Tito Soldati para mejorar la calidad de los vinos. Y esta labor fue continuada por su hijo, Carlos González Videla, quien amplió y modernizó la bodega, que en 1907 pasó a llevar su nombre, Carlos González Videla. Ahí vemos, disculpa que te interrumpa el relato, ahí vemos lo que decíamos, estas personas que tenían su poder económico y poder financiero y poder político. Esta es la oligarquía mendocina y este es el gobierno, los gobiernos de familia. Muchas veces la gente se molesta con eso, pero es la realidad, ¿sí? Está debidamente demostrado esta situación, ¿no? Así es. Para que tengan una idea, hacia el año 1910, es decir, cuando el fundador, Carlos González Pinto, aún vivía, la finca donde estaba la bodega se extendía a través de la cordillera hasta Chile y tenía 150 hectáreas cultivadas con viña, o sea, una barbaridad, y 160 hectáreas con alfalfa. Cultivaban el Malbec y la criolla y producía 35.000 quintales por año. Esta bodega, obviamente más acotada, más chica, aún subsiste en la actualidad, la bodega de los González Videla. Así es. Bueno, pero esto fue en apretada síntesis la historia comercial de este gobernador, gran estadista de Mendoza, Carlos González. Que vos dijiste que pidió una licencia en la legislatura para seguir con sus actividades económicas, ¿no? Así es, para no desatender sus negocios, pero lo hizo obviamente desde el llano, en un gesto que enaltece a su conciencia republicana, por decirlo así. Claro. Bueno, y después viene otro gobernador que es don Melitón Arroyo, que no fue tan afortunado como don Carlos González Pinto. Claro, don Melitón, debemos decir algo. Esta gente para nosotros, si bien no la conocimos personalmente, porque murieron casi medio siglo antes que nosotros naciéramos, tenemos referencias familiares de lo que era don Carlos González Pinto y también de don Melitón Arroyo, porque alguna vez, ¿no es cierto?, como equipo de estudiantes que éramos, fuimos, íbamos a hacer entrevistas para hacer historia oral a aquellos que eran descendientes. Yo tuve la oportunidad de conocer al nieto, Guillermo Mario Arroyo. Entonces, un hombre que vivía cerca de Radio Nacional justamente. Las cosas que me contaban de estas personas que se dedicaban a la vida de, digamos, la vida política, ¿sí? Y bueno, hicieron mucho por Mendoza. Más allá que se le dice que es el gobierno de familia, que es el gobierno de la oligarquía, ¿no es cierto?, que es el gobierno que a algunos les molesta, a algunos pero sí. Era así. ¿Por qué se le dice así? Porque estaban todos unidos. Por ejemplo, un juez de la Suprema Corte de Justicia de la provincia era primo del gobernador de la provincia, que a su vez tenía los parientes en las legislaturas. Es decir, los tres poderes estaban asociados con la familia. Por supuesto, esto deterioraba también el sistema republicano. Eso es indudable. La crítica constructiva que se les hace es sin lugar a duda. Y todos procliven, su mayoría, al naciente Partido Autonomista Nacional, que acá tenía algunas variables, ¿sí? Eran como líneas internas que definían algunos, es decir, como partidos diferentes, pero eran líneas internas del mismo PAN mendocino. Había una línea civitista, los partidos unidos, y eran familiares que se peleaban unos con otros, y en definitiva era una supervivencia de dos posturas, liberalismo contra federalismo.
Sí, subsistía. Y subsistía. En décadas anteriores había sido unitarismo contra federalismo. Entonces, aún subsistía y después, bueno, hay partidos políticos que se van a formar finales del siglo XIX y después los de que se van a formar en el XX que captan toda esa herencia cultural de esa dinámica o antinomia entre unos y otros, ¿no? Así que eso es lo que nosotros decimos para aclarar un poco esto del gobierno de familia, que no solamente se daba en Mendoza, se daba en todas las provincias argentinas, y además a nivel nacional, de gobierno nacional también se daba. Un ejemplo era el presidente Julio Argentino Roca y su concuñado, gobernador de Córdoba, ¿sí?, el famoso Juárez Selman, que después lo promueve para ser candidato a presidente. Claro. Sí, todo quedaba en la familia. Todo queda en la familia. Es justamente como una concepción del poder. Gracias a nuestras amigas Sandra y Nora, ¿no?, que siempre están firmes junto a nosotros como rulo de estatua, Adrián amigo. Gracias a Franco Sebastián, Dante Alberto Tahuada, que nos comparte todas las cosas en los muros de sus amigos. Gente que colabora con nosotros. Nos están saludando. Muchísimas gracias. Bueno, don Melitón, este nombre es muy de la época, ¿no? Claro, Artemio, porque vos le decías a los Melitón. alumnos Melitón, entonces, y miran con cara extraña. Y yo le digo, no tengo la culpa, se lo colocó la mamá. Se lo colocó Pero la ¿cómo mamá. lo llamaban en la calle? Melitón. Le Melitón. digo. No creo que le dijeran Meli como ahora. Pero No me suena, pero podría ser. Bueno, actuó en la vida pública mendocina desde el año 1850 y en el año 1866 fue elegido presidente del Club del Progreso, que reunió a una de las facciones liberales locales e impulsó su candidatura para la gobernación. Y tras imponerse a la otra facción liberal, que fue casi, para decirlo así, como una facción, como una elección interna o lucha interna entre el Partido Liberal o Partido Unitario, asumió el 1 de noviembre de 1866 la gobernación de la provincia de Mendoza. ¿Y qué pasó? Atentos a la fecha, 1 de noviembre de 1866. El 9 de noviembre ya se le sublevaron. son los gobernadores de fin de año. Son los gobernadores de fin de año. Para que usted sepa que el fin de año siempre ha sido polémico, y lo hablamos Sí. ayer en una reunión con colegas, justamente. El fin de año siempre ha sido polémico a nivel provincial, a nivel nacional. Podemos decir a nivel historiográfico que es una constante de regularidad histórica. Llega el fin de año y algo se está gestando. Algo se está gestando y no es bueno, por lo general. Y no es bueno por lo general. Bueno, estos gobernadores asumían y tenían una rebelión encima, ¿no? Bueno, pero no ha cambiado la dinámica, ¿no? No, para nada. Aparte, ubiquémonos contextualmente. Estas personas asumían, en medio del caos que era, construir una nueva ciudad y tratar de resguardar lo que quedaba de la otra. Claro. Porque había que remover escombros, voltear edificios que habían quedado a medio caer, cuidar los saqueos, los robos, los asesinatos. Era una época brava, ¿eh? Y porque Muy todavía brava. en esta época que estamos hablando, habían pasado 5 años del terremoto y se olía en la ciudad olor a cadáver, ¿sí? Aún con carne en descomposición. Mucha gente, muchos chicos de los que se salvaron jugaban entre las ruinas, entre los adobes, lo que había quedado, y se encontraban algún difunto, ¿sí? De cualquier edad. Eso era como habitual en los mendocinos de la época, y sobre todo aquellos que reconstruyeron donde su casa se cayó, que no los podemos cuestionar, porque todos haríamos lo mismo, ¿no? Obviamente. Así que bueno, ¿por qué pasó esto? En Mendoza reinaba un ambiente que era muy poco favorable para don Melitón, más allá de su círculo de influencias, etcétera, etcétera. Y esto derivó en una sublevación local, que fue parte de los intentos de algunos resabios del Partido Federal por retomar el poder después de la batalla de Pavón en 1861, y que aprovechaban la impopularidad de la guerra del Paraguay, contra el Paraguay mejor dicho, que demandaba hombres, armas y recursos del interior. Era totalmente impopular en el interior del país. Y era una revolución que debía estallar en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca,
contra el gobierno nacional, motivada por los desórdenes del nuevo régimen que había impuesto la hegemonía porteña sin cambiar la situación del interior. La mecha se encendió en Mendoza de toda esta conspiración, gran conspiración, el 9 de noviembre con un motín de 280 hombres que eran los que debían marchar a la guerra en el Paraguay. Y se le sumó un grupo de policías descontentos por 6 meses de sueldo que se le daba. Patita. Claro. Yo te quiero ver a vos o a mí con 6 meses sin cobrar. Bueno, a mi abuela le demoraron 2 años. Estaba hablando en la época del gobernador Lencina, por eso hubo huelga docente y la pagó siendo torturada con María Elena Champó, Florencia Fossati y demás personas, ¿no es cierto?, en una seccional actual de policía, ¿no?, por protestar por lo que le correspondía. Claro, por no pagar los sueldos. Claro. Qué cosa más terrible, ¿no? Claro. Tan revolucionaria. Y aparte debemos decir la tecnología, ya había comenzado a circular la foto Kodak, es la clásica de mira el pajarito, sí, mira el pajarito, entonces, y la explosión y todo lo que aparece en alguna, sobre todo interpretación en algunas películas. Y cuando venían las fotos y las ponían en la Plaza Independencia, exponían fotos de muertos de los regimientos mendocinos que iban, ¿no es cierto?, combatían y todos venían en un féretro en descomposición, porque también le debemos decir, todavía no existía el ferrocarril, así que venían a Buenos Aires y de ahí 2 meses después, usted imagínense. Por Dios. Y habían fotos, entonces las exponían en la Plaza Independencia y así nadie quería ir a la guerra, obviamente. Por ¿sí? supuesto. Y esta gente está enterrada en el cementerio de la capital, usted puede verlo, ¿no es cierto? Y también que hay un panteón de los guerreros del Paraguay. Exactamente. Bueno, para mayores datos sobre estos temas más bizarros, por decirlo así, o del backstage, por decirlo con términos actuales, de la guerra del Paraguay, le recomendamos un programa que se proyecta, que se da por el canal Encuentros, donde se habla sobre esta guerra y se dan todos los entretelones. Por ejemplo, los muertos eran tirados al río. Claro. La mayor parte. Incluso se arrojaron luego de Curupaití 10.000 muertos al río. Claro. ¿Se imaginan la infección de eso, no? Que por eso se explica después las epidemias de cólera y fiebre amarilla. Claro. Y teniendo en cuenta que las fuerzas argentinas no iban nada bien, las fuerzas de la Triple Alianza, porque los paraguayos morían 200, 100 y 10.000 personas de la Triple Alianza. Sí. Entonces, con esas estadísticas que salían en los diarios, ¿quién quería ir a la guerra a ser conducido así? Después le hablamos, ¿no? Porque ya hemos llegado al final. Bueno, y continuaremos luego. Mañana continuamos y bueno, sigue el señor Daniel Badano con el boletín informativo y luego Fito Suden en el patio trasero. Gracias María del Carmen Jurisic en la operación técnica. Historia activa.